El inspirador viaje de Miriam. De la caída a la redención divina en el sagrado plan de Dios. En el tercer año de Joacim, el faraón de Egipto había decretado una oscura sentencia sobre el pueblo de Israel. Los gritos de los hebreos resonaban en las puertas del cautiverio como el eco desesperado de un pueblo oprimido por un yugo pesado. La vida se había vuelto un campo de batalla, y en medio de este sombrío escenario nacía una niña llamada Miriam, la hermana mayor de Moisés y Aarón. Su familia, marcada por el dolor, se encontraba entrelazada en un sutil susurro de esperanza, aguardando el cumplimiento de promesas veneradas desde tiempo inmemorial. Esa mañana, bajo el ardiente sol del Nilo, el viento arrastraba un aliento de incertidumbre. Miriam se escondía entre juncos, observando atentamente a su madre, Jocabed, quien en un acto de valentía y amor entregaría al pequeño Moisés a las aguas, separándolo de la sombra del faraón. El temor palpitaba en su corazón mientras su madre colocaba al infante en una canasta hecha con juncos y lo acariciaba por última vez. Sin poder contener las lágrimas, Miriam contenía la respiración, sintiendo cómo la corriente comenzaba a llevarse a su hermano. Era este el plan divino que, en medio de la oscuridad, prevalecería. A medida que los años transcurrían, Moisés crecía en el palacio del faraón, completamente ajeno a su verdadero legado. Miriam, sin embargo, no era solo una niña. Se había convertido en un faro de fe y esperanza para los israelitas, quienes soportaban el peso de la esclavitud. La carga era pesada, pero en el silencio de las noches estrelladas, su corazón ardía con la luz de la promesa divina. Un día, cuando finalmente Moisés se levantó como el designado por Dios para liberar a su pueblo, Miriam se convirtió en su voz, guiando a las mujeres de Israel en cánticos de celebración tras el milagro del Mar Rojo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Pero el orgullo puede ser un enemigo severo. Cuando el espíritu de discordia se instaló en su corazón, Miriam y Aarón cuestionaron el liderazgo de su hermano. La respuesta de Dios fue devastadora. Miriam fue herida con lepra, un impacto doloroso que interrumpió su vitalidad. Separada del campamento, su corazón clamaba por restitución y entendimiento. En el silencio de su avance, comenzó a comprender la gravedad de su desobediencia, y su alma anhelaba redención. Fue Moisés quien intercedió por ella, y Dios, en su infinita misericordia, la restauró. El proceso de restauración no solo sanó su cuerpo, sino que la llevó a un renacer espiritual. Miriam regresó, no solo a su familia, sino al llamado que Dios había depositado en ella. En un futuro incierto, entre tinieblas y luces brillantes de fe, Miriam se levantó como testimonio de gracia, transformando su dolor en alabanza. Con cada cántico se recordaba a sí misma y al pueblo que el propósito de Dios siempre prevalecería. La historia de su vida apenas comenzaba, y el plan divino continuaba desenrollándose de maneras misteriosas y asombrosas. Después de su restauración, Miriam se encontró de nuevo entre su pueblo, pero el camino hacia la redención no estaba exento de desafíos. En las noches de insomnio, mientras las estrellas titilaban en el vasto lienzo del cielo, su mente se llenaba de preguntas.
Había sentido en carne propia la severidad de la disciplina divina, y ahora luchaba por comprender el propósito detrás de su sufrimiento. En el fondo de su corazón sabía que el Señor la había traído de vuelta por una razón. El eco de su voz, al igual que el de los ancianos de Israel, resonaba en los corazones de quienes anhelaban liberación. Un día, mientras Miriam se unía a las mujeres de su pueblo, les habló con nuevas palabras de confianza. Sus labios proclamaban promesas de esperanza. El Señor ha mirado nuestra aflicción y ha enviado al que nos guiará a la tierra prometida, dijo con fervor. Las manos de las mujeres se levantaron en alabanza, sus corazones ardían de expectativa. La luz de la fe que había brotado en ella desde su sanidad iluminaba el camino de sus hermanas. Pero la naturaleza humana es frágil y vulnerable. Las tensiones comenzaron a agruparse entre los israelitas, ansiosos por la llegada del tiempo de la libertad, pero sufriendo la presión del desierto y las incertidumbres que traía cada girar de las estaciones. A menudo, el murmurar se convertía en eco del desánimo, y sus corazones se volvían más pesados. Fue entonces cuando Miriam, en su nuevo papel como profetisa y líder, decidió convocar a todos ante el monte Horeb, donde el cielo y la tierra parecían encontrarse. «Escuchad, pueblo de Dios», comenzó, su voz resonando con un poder renovado. «El Altísimo ha hecho un pacto eterno con nuestros ancestros. No olvidéis que nuestras vidas tienen un propósito en su soberanía, incluso cuando la tormenta parece arremeter con furia. Su promesa es tan firme como el suelo que pisamos». Las palabras de Miriam calaron hondo. Sus recuerdos de un pasado desgarrador se tornaron en un testimonio de la fidelidad de Dios ante las pruebas. Mientras los días se transformaban en semanas, la figura de ella se erguía como un testimonio de gracia ante su pueblo, recordando las antiguas promesas que el Señor había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. De nuevo, el clamor volvió a resonar en el campamento. «Pronto seremos libres». Sin embargo, entre ellos, el temor acechaba, y muchos comenzaron a dudar. ¿Acaso el Señor ha olvidado a su pueblo en el desierto?, se preguntaban unos a otros. Fue en una de esas noches de desesperación que Miriam se encontró sola en un claro, el sudor en su frente brillando como diminutas estrellas. La sombra de la duda la abrazaba, y su corazón inquieto clamaba: «Señor, ¿qué harás para nuestra liberación?». Justo entonces un viento suave sopló, trayendo consigo la voz de Dios que le susurró en secreto: «Mi plan se cumplirá en el momento preciso». Miriam sintió un estremecimiento sagrado al darse cuenta de que las pruebas estaban forjando un carácter fuerte en su pueblo. Mientras tanto, en el fondo de su ser, la convicción de que algo más grande que ellos estaba por suceder a medida que el tiempo pasaba. Así como su vida y su liderazgo habían sido restaurados, Miriam comprendió que la historia de Israel también se encontraba a punto de ser transformada. Con cada día que pasaba, la llegada de un nuevo capítulo parecía inminente. Así fue como, pronunciando estas verdades, la fe de Miriam se convirtió en el hilo conductor de la esperanza en Israel. Pero la gran revelación aún aguardaba en la penumbra del futuro. Su llamado, más que un eco de la historia antigua, era una parte fundamental del rompecabezas divino. «Estad atentos», proclamó con un fervor renovado, «porque Dios está a punto de hacer algo tan maravilloso que nuestras voces no podrán callar». Y así, el horizonte iluminaba nuevas posibilidades, mientras el pueblo se preparaba para el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero, en la profundidad de su corazón, Miriam se preguntaba: ¿qué gran gesto de liberación habrá de ver mi pueblo? Pues más allá de una simple libertad, avisoraba la llegada de la gloria de Dios manifestada en su plena magnitud. Los días en el desierto se sucedían, implacables en su calor,
así como en su contraste con las frías noches que envolvían el campamento de Israel. Miriam, cada vez más observadora, no podía ignorar la tormenta que se cernía en el corazón de su pueblo. Las lágrimas de las madres y el silencio de los niños resonaban en su alma. Ella sentía el peso de ser el lazo que unía su pasado entre la esclavitud y la futura libertad. «Señor, ¿cuándo será el tiempo de nuestra redención?», repetía en su corazón. Una mañana, Miriam reunió a las mujeres de la comunidad en torno a una hoguera. «Escuchadme, hermanas», comenzó, su voz suave pero firme. «Los días oscuros nos pueden llevar a la desesperación, pero en la espera de nuestro Dios no hay lugar para el temor». Las mujeres, con sus rostros cansados y esperanzados a la vez, escuchaban atentamente. Así como se renovaron las fuerzas de nuestro padre Moisés cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, también nosotros nos levantaremos en fe. Mientras hablaba, recordó la promesa de Dios a los hijos de Israel, esa misma que había resonado en sus sueños. «Y yo he venido a liberar a mi pueblo del poder de los egipcios». Éxodo 3:8. Con cada palabra, sentía que la esencia de la promesa de redención se encarnaba en su ser. Las manos de las mujeres fueron levantadas en un gesto de consagración y sus voces se unieron en un clamor de alabanza. Sin embargo, a pesar de la efusión de esperanza, en el corazón de Miriam surgía un nudo de ansiedad. ¿Sería suficiente su fe para sostener al pueblo en el camino hacia la libertad? Esa noche, mientras el campamento se sumía en el descanso, su espíritu seguía inquieto. «Ayúdame a guiar a tu pueblo, Señor», suplicó mientras se ofrecía en oración. Fue entonces cuando un rayo de luz iluminó el bosque circundante y sintió una presencia sagrada a su lado. El mismo viento que había susurrado a través del claro nuevamente se hizo sentir, trayendo consigo la voz profunda de Dios. «Miriam, escucha mi palabra. He escuchado el clamor de mi pueblo, y mientras esperas, el tiempo de su liberación se acerca. Prepara sus corazones, porque la gloria del Señor se manifestará en medio de ellos». Miriam se estremeció ante la solemnidad de las palabras. ¿Acaso era esa la gran revelación de la que había hablado con su pueblo? Un fuego ardía dentro de ella al vislumbrar el gran plan divino que se estaba tejiendo. Pero, Señor, ¿cómo llevaré este mensaje a los hombres y mujeres que aún titubean en su fe?, preguntó con un retorcimiento de sufrimiento en su pecho. «No desmayes», respondieron las letras divinas en su corazón. «El camino está establecido, y tú serás la voz que anuncie mi llegada. Un líder se levanta, y con él, mi fuerte mano guiadora traerá a mi pueblo a la tierra prometida». Con un nuevo vigor, Miriam regresó al campamento, llevando consigo la buena noticia. El aire estaba cargado de anticipación, y el crujido del desierto parecía susurrar promesas olvidadas. «El Señor está haciendo un nuevo camino para nosotros», exclamó, su voz resonando con una autoridad divina. «No solo seremos liberados de la esclavitud, sino que nos será ofrecido un futuro que ni siquiera hemos imaginado». Pero al pronunciar estas palabras, una inquietud creció en su interior. ¿Qué significaba realmente esta visita divina para el destino de su pueblo?, se preguntó, mientras los ojos de su comunidad brillaban de esperanza y anhelo. Así, Miriam clamaba desde su corazón. Se preparaba para guiar a su gente, pero lo que no sabía era que Dios tenía un plan mucho más grande, un plan que se desplegaría con asombroso poder y en el tiempo perfecto. Nuevos signos de liberación y gloria ya se acercaban, esperando ser revelados entre el inminente clamor de libertad y la mano de Dios extendida. «Estad preparados», dijo, dejando su voz resonar con un eco de promesa,
pues el tiempo se acerca para que la historia de nuestro pueblo se transforme para siempre. Las estrellas titilaban en el vasto manto del cielo cuando el día dio paso a la noche, y el fuego en el centro del campamento de Israel crepitaba, proyectando sombras danzantes que contaban historias de esperanza. Miriam se sentó junto a las mujeres, quienes la miraban con ojos expectantes, sus rostros iluminados por la luz del fuego. Ella sabía que el momento de hablar ante su pueblo se acercaba, y su corazón latía, con una mezcla de temor y determinación. «Escuchad, gente de Israel», comenzó, levantando su voz sobre el suave murmullo del viento. «El Señor ha hecho un pacto con nosotros, una promesa irrevocable que se cumplirá en su tiempo. He sentido su presencia y he escuchado su voz. No estamos solos en este desierto de sufrimiento, pues Dios nos acompaña y nos guía». Un murmullo de asombro recorrió la asamblea, como si un soplo divino hubiera despertado sus corazones adormecidos. Miriam continuó: «Así como el mar se abrió ante nuestros antepasados, así también puede abrirse ante nosotros. Pero debemos estar dispuestos a creer, a avanzar con fe y valentía». De repente, un sonido distante atrajo su atención. Un trueno retumbó suave pero imponente en el horizonte. Las miradas se volvieron ansiosas y se sintió el temor acechante entre aquellos que escuchaban. Miriam alzó sus manos para calmar la inquietud que crecía. «No temáis lo que se avecina», instó, su voz temblorosa pero firme. «El Señor de los ejércitos está con nosotros. Hasta el más pequeño destello de su luz puede dispersar la oscuridad más oscura». Con cada frase, el fuego de su convicción parecía encender las llamas en el corazón de su pueblo. Las mujeres comenzaron a murmurar entre sí, recordando las historias de los patriarcas, del Dios que había estado presente a lo largo de generaciones. La inseguridad dio paso a un renovado sentido de identidad y propósito, y Miriam sintió que el ambiente se electrificaba con fe. Sin embargo, en el fondo de su ser, la inquietud persistía. Mientras el eco de su voz resonaba en las almas de los presentes, la voz del Señor seguía latente en su corazón, recordándole que el camino hacia la libertad no sería sencillo. Debía haber pruebas, y el mismo Faraón no se rendiría sin luchar. «¿Qué ofreceré a mi pueblo cuando lleguen las pruebas, Señor?», murmuró en su interior. Esa noche, Miriam se retiró a sus pensamientos, buscando la guía divina una vez más. En su soledad, la luz se alzó nuevamente, y como antes, la presencia de Dios la envolvió. «Miriam, confía en el proceso. Cada paso que des está en mi plan. No solo te he llamado a ser la voz, será a través de tu valentía que el corazón de mi pueblo volverá a latir con fuerza. Ellos verán mi poder restaurador». Las palabras resonaron en su alma como un eco de esperanza. «¿Y si ellos claman en incertidumbre?», preguntó, consciente de las ansias que envolvían a su comunidad. «¿Cómo los sostendré ante sus dudas?». «Recuerda, no son tus palabras las que los sostendrán, sino mi presencia entre vosotros», respondió la voz divina, resonando con un poder tranquilizador. «Cuando el desafío llegue, serán mis maravillas y señales las que hablarán». Miriam se levantó, sintiendo que cada palabra en su corazón pulsaba con la fuerza del propósito celestial. Con cada paso hacia el campamento, sentía que el Espíritu Santo la guiaba. «Mañana, el futuro de nuestra nación comenzará a revelarse», susurró con fe. Una nueva aurora se asomaba en el horizonte, y sus ojos se encontraron con los que anhelaban transformación. Miriam hizo un llamado a la oración, a la consagración. «Prepárense, pues el tiempo se acerca en que lo que ha sido prometido se manifestará. El reazo de libertad está en las manos de Dios». Sin embargo, mientras miraba a su pueblo, los latidos de su fe se entrelazaron con un nuevo temor.
¿Qué iba a suceder cuando la fe y la duda se enfrentaran? Antes de cerrar su oración, un nuevo pensamiento la invadió. ¿Y si la muestra del poder de Dios trae más de lo que anticipamos? Con esa inquietud en su corazón, el anhelo de liberación resonaba más fuerte que nunca, y Miriam se preparaba para enfrentar el gran misterio que Dios iba a revelar. La historia de su pueblo estaba a punto de cambiar. «Estad vigilantes», concluyó, «pues pronto seremos testigos de algo que transformará nuestras vidas para siempre». La primera luz del alba ascensió con suavidad sobre el desierto, tiñendo el horizonte de tonos dorados y naranjas, presagiando el majestuoso día que se avecinaba. Miriam, atenta y decidida, se levantó antes que el sol asomara completamente, sintiendo en su pecho el peso de la expectativa. «Hoy el Señor nos mostrará su gloria», se dijo en silencio, mientras su corazón se llenaba de una mezcla de anticipación y temor. El campamento empezó a cobrar vida. Hombres y mujeres, muchos de ellos padres llenos de ansias y esperanza, rodeaban el fuego aún humeante. Sus rostros mostraban la inseguridad de lo que el día podía traer. Miriam, moviéndose entre ellos, percibió cómo sus miradas buscaban respuestas en la suya. «¿Qué nos deparará el futuro?», parecían preguntar. Con la voz clara y firme, Miriam se dirigió a todos. «Hoy nos levantaremos para caminar. El Señor nos ha convocado, y su mano nos guiará a la libertad. No temáis. Él nos ha prometido su protección y su presencia entre nosotros». Sin embargo, en su interior, una tormenta chisporroteaba. ¿Cómo podrían encontrar la fe necesaria si las pruebas llegaban con más fuerza de lo que podían soportar? A medida que el día avanzaba, el eco de pasos resonó en la distancia. Desde el horizonte, un grupo de mensajeros venía, encarnando la voz de la súplica a aquellos que estaban a punto de enfrentarse a sus enemigos. La figura del faraón se dibujó en la mente de todos, un recordatorio de la opresión que habían soportado. Miriam sintió que el peso del miedo se cernía nuevamente sobre su pueblo. «¿Qué puedo hacer para mantener la confianza de nuestro pueblo, Señor?», oró en lo profundo de su ser. Las palabras de Dios resonarían en su mente. «No te has llamado a luchar sola. Yo iré contigo». Así, se conectó con cada corazón presente, recordándoles las promesas de aquel que nunca falla. A medida que el lucero del día se alzaba en el firmamento, el retumbar del ejército egipcio se hacía palpable. Los ecos de los cascos de caballos y el brillo de armaduras relucientes estallaban en el aire. Miriam se erguía como una figura de resistencia, preguntándose si podrían ver más allá de la adversidad que se acercaba. «Fe, oh pueblo mío, fe. No miréis hacia atrás, ni permitas que el temor inunde vuestros corazones», exclamó. Su voz se entrelazaba con la esperanza. «Acerquémonos a nosotros y clamemos al Señor. Su brazo no se ha acortado para salvar». La multitud comenzó a cantar. Las notas de alabanza se elevaban y la atmósfera cambió. En ese momento, un profundo silencio descendió. El viento pareció llevarse toda inseguridad y la fe empezó a tomar forma. Aquel canto atrajo no solo la atención del pueblo, sino también la de Dios. De repente, las nubes oscurecieron el cielo y un gran trueno resonó, un recordatorio del poder divino que se avecinaba. María, atenta a cada cambio en el ambiente, sintió el aliento de Dios en su rostro. «Su intervención está cerca», murmuró, sintiendo la realidad de la promesa grabada en su corazón. Ella no sabía que en este momento las aguas comenzarían a moverse, y que el testimonio de su fe podría ser el catalizador de su liberación. La epopeya de Israel estaba a punto de desatarse, en confluencia de providencia y poder. Se hizo el silencio, y el cielo pareció abrirse sobre ellos. Mientras Miriam cerraba los ojos, una visión se reveló a su espíritu. «Este es mi plan»,
resonó una voz que la empoderaba. La libertad vendrá a través de la fe. El miedo será desplazado por la esperanza. Se sintió fortalecida y comenzó a vislumbrar cómo el día se tornaría en un testimonio de la gloria de Dios. Andando entre los suyos, comprendió que aquellas luchas previas habían forjado su carácter. Lo inevitable no era simplemente un periodo de pruebas, sino la antesala de poder y liberación. Una nueva confesión de fe brotó de sus labios. Hoy seremos testigos de la salvación. Estad preparados, pues el Señor está a punto de mostrar la grandeza de su mano. Con estas palabras resonando en los corazones de aquellos que la rodeaban, un murmullo de expectativa creció, encendiendo las llamas de la esperanza. Y aunque la tormenta se acercaba, ellos estaban a punto de experimentar la entrega de un manantial de milagros divinos que cambiaría sus vidas para siempre. Pero en el horizonte de la fe, algo más grande y misterioso aguardaba ser revelado. Un plan soberano que excedería no solo sus expectativas, sino también su entendimiento. Y en medio de esta tempestuosidad, ¿qué revela Dios sobre su carácter y propósito eterno? La respuesta estaba a punto de manifestarse. El aire se volvió pesado con el olor de la angustia y la expectativa. El campamento estaba en un punto de quiebre, y las miradas atentas de Miriam se perdían en el horizonte, donde las sombras de la poderosa tropa egipcia se cernían como nubes amenazantes. Sin embargo, en este caos, ella se aferraba a la palabra del Señor. «No temáis», repetía para sí misma, «el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Mientras el estruendo de los ejércitos enemigos resonaba, las solicitudes de los padres se alzaron como un clamor colectivo. «¿Qué haremos, Miriam? Están aquí. El faraón no cesará hasta que nos vea caer», exclamó un anciano cuya frente estaba surcada por la preocupación. Su corazón se apretó. Miriam sabía que el desafío era inmenso, pero también entendía que en el corazón del pueblo se gestaba una fe aún no revelada. «Confíen en el Señor», dijo Miriam con firmeza, sus ojos brillando con la luz de la esperanza. «Él nos ha guiado hasta aquí, y ahora Él nos mostrará su camino. Recuerden sus obras en Egipto. Él no nos ha traído hasta aquí para entregarnos a la muerte». En ese preciso instante, un viento sopló con fuerza, como si la misma creación respondiera al clamor de los fieles. El cielo oscuro comenzó a iluminarse por un momento, mostrando destellos de gloria, acentuando el poder que se avecinaba. Miriam sintió un estremecimiento recorrer su ser, un impulso divino que le daba la certeza de que las aguas estaban a punto de abrirse en su favor. De pronto, el llanto de un niño resonó en la multitud, rompiendo el silencio que había envuelto el campamento. Miriam, sintiendo su corazón abrumado, se acercó y tomó al pequeño de los brazos de su madre. «No temas, pequeño, confía en Dios», le susurró al oído, infundiéndole la fe que ella misma estaba buscando cultivar. En ese momento, el aliento de Dios fue como una brisa fresca, trayendo consigo un susurro sagrado. «Contempla y verás. Lo que tus ojos verán será un testimonio de mi poder y mi fidelidad. Así dice el Señor, no temáis, pues yo estoy con vosotros». Miriam, con lágrimas en los ojos, percibió en su corazón que cada palabra era un simbolismo de la promesa que estaba brotando ante ella. «Marchen hacia el agua», proclamó con fervor. «Los que creen verán la salvación del Señor. Esta es nuestra hora, pueblo mío. Caminaremos en la fe, y el mar se dividirá ante nosotros». Las mujeres y los hombres, a la vez inseguros y expectantes, comenzaron a avanzar hacia las aguas. Cada paso resonaba en sus corazones como un eco de rebelión contra el miedo. A medida que se acercaban a la orilla, el suelo se sentía firme bajo sus pies, como si también la tierra respondiera a la palabra del Creador. Y allí, frente a ellos,
Las aguas rugían, pero también parecían estar expectantes. De repente, una nube oscura descendió sobre los egipcios, llenando sus corazones de confusión y temor. Miriam levantó su mano y clamó con voz enérgica: «Señor, haz tu voluntad, que se haga en este momento tu poderosa obra». Y así, el mar comenzó a agitarse. Las aguas se partieron, creando un camino de salvación en medio de la tempestad. El corazón de Miriam se llenó de gozo y asombro, viendo cómo su pueblo seguía la senda abierta, como el trigo cortado que se inclina ante el viento. Sin embargo, mientras atravesaban, una inquietante pregunta atravesó su mente. ¿Por qué la salvación vendrá de esta manera? ¿Cuál es el propósito detrás de la fuerza de Dios para con nosotros? Ese mismo viento que partía el mar parecía traicionar en su corazón pensamientos de asombro. Señor, ¿qué revelará esta obra en nosotros? ¿Qué enseñanza tenemos por delante?, murmuró con un tono reverente. Las respuestas a su inquietud estaban a punto de ser reveladas, en una explosión de gloria y un nuevo entendimiento de la soberanía divina. En ese instante, mientras daba cada paso hacia lo desconocido, Miriam sintió que el plan de Dios era más que solo una salvación temporal. Era el principio de un nuevo pacto, una señal de su amor inquebrantable hacia su pueblo, y un acto que resonaría en las generaciones futuras. Hoy no solo seremos liberados, sino también transformados. La grandeza de su mano nos espera, declaró, mientras el viento soplaba urgentemente y el mar se abría. A medida que cruzaban, la revelación del propósito de Dios ya estaba gestándose en sus corazones, y todo estaba por suceder justo ante sus ojos. Como un misterio aún por desvelar, quedaban preguntas en el aire. ¿Qué más hará Dios hoy? Mientras las aguas se dividían ante la multitud temerosa, un profundo silencio se apoderó de los corazones de los israelitas. Miriam sintió la grandeza de Dios abriéndose camino entre la confusión. Con pasos decididos, invitó a las mujeres y hombres a seguirla, mientras un resplandor celeste envolvía el paso seguro por el lecho marino recién descubierto. Las paredes de agua a su derecha e izquierda brillaban con un manto de gloria, recordando a la gente que el mismo Dios que hizo descender las plagas de Egipto era ahora quien les brindaba un camino hacia la libertad. «No miren atrás», instó Miriam con fervor. «Vayan hacia adelante, hacia la tierra prometida, donde fluye leche y miel. El Señor marcha con nosotros». El eco del liderazgo de Miriam resonó en las almas de su pueblo. Ellos, una vez sumidos en la desesperanza, ahora sentían el fuego de la fe ardiente en sus corazones. Cada uno se preguntaba si en verdad estaban atravesando las aguas del Mar Rojo o si era un sueño glorioso. La respuesta a sus súplicas por liberación. Sin embargo, la inminente amenaza de los egipcios tras ellos aún era una sombra que se cernía sobre la nueva esperanza. Ya al otro lado, Miriam se volvió hacia la multitud aún ansiosa. «Mirad al cielo, donde se dibujan señales de nuestra liberación», dijo, mientras una nube comenzaba a formarse sobre los atrás, cubriendo a las tropas egipcias que se lanzaban tras ellos. «El Señor nos ha sido fiel, y hoy su mano poderosa hará un milagro». Como si la naturaleza misma respondiera al clamor de su pueblo, el Señor hizo que un rocío de fuego descendiera sobre los egipcios. El aire se tornó pesado, y el pánico invadió a los soldados que, desorientados, comenzaron a correr en desbandada. «¡Confusión! ¡Desesperación!», gritaron, mientras su avance era irresoluto. Miriam sintió una paz en su alma, pero también una carga de responsabilidad. «Dios está moviendo sus fuerzas. ¿Qué se espera de nosotros después de esto?», se preguntó, sintiendo el peso del llamado de Dios en su corazón. Alzó su voz al cielo clamando: «¿Hasta dónde nos llevarás, Señor? Tu mano ha empezado a escribir la historia de nuestra redención.
permite que cada paso sea guiado por ti. Y mientras la niebla se disipaba, las aguas comenzaron a cerrarse sobre los egipcios que seguían tras ellos. El poderoso sonido del agua retumbando se entrelazó con los gritos de los soldados y el retumbar del temor. «¡Hemos cruzado!», exclamó Miriam, lágrimas de alabanza y gratitud llenando sus ojos. Los israelitas, ahora salvos, comenzaron a cantar en unidad y alegría. «Cantaré al Señor, porque se ha cubierto de gloria. Caballo y su jinete ha echado en el mar», proclamó Miriam con una voz firme y resonante. La liberación del pueblo estaba completa, y así, un momento de culto surgió entre ellos, donde la fe se avivó como un fuego en sus corazones. Sin embargo, en su canción, una sombra de inquietud recorría el alma de Miriam. «Señor, hemos sido liberados, pero en esta victoria, ¿qué nuevos desafíos nos aguardan? ¿Cómo florecerá nuestra identidad como tu pueblo libre?». Estos pensamientos surgieron con fervor en medio de la exaltación colectiva. El silencio se hizo presente, una vez más, mientras Dios escuchaba las preguntas de su sierva. Entonces, un murmullo divino resonó. «Hoy no solo veréis mi salvación, soy yo quien forjaré en vosotros un nuevo pacto de fidelidad. Este día será solo el principio de la historia de redención que he escrito». Miriam sintió un escalofrío dulce que la invadió. La respuesta se entrelazaba en su ser y una luz destellante iluminó su espíritu. «¡Qué asombroso es el Señor! Hoy comienza nuestra transformación». Las promesas de Dios, además, fueron sembradas en sus corazones, floreciendo en un desierto de incredulidad. En medio de su gozo, una pregunta aún resonaba. ¿Cómo manifestará Dios su plan en este nuevo camino que hemos comenzado? La búsqueda de respuestas los llevaba hacia lo desconocido. Los ecos del mar retumbando detrás de ellos se mezclaban con sus esperanzas, mientras avanzaban hacia el futuro, dispuestos a desvelar los próximos misterios del soberano plan de Dios. Mientras los ecos de su alabanza resonaban por doquier y los corazones de los israelitas rebosaban de agradecimiento, Miriam tomó un momento de reflexión. El camino adelante era incierto, cubierto por la bruma de lo desconocido. «¿Qué habrá de suceder ahora?», murmuró para sí. La fe debería caminar junto a la obediencia, y el líder respetado del pueblo sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. «Mira hacia el desierto que se extiende ante nosotros», dijo Miriam a su pueblo, cuya fe era aún frágil. «No nos queda más hogar que este camino, pero allí, en la distancia, se encuentra nuestra promesa. La tierra que el Señor nos ha prometido es donde encontraremos nuestra verdadera identidad». Un murmullo de acuerdo circuló entre la multitud, pero también un rayo de temor. Las pruebas aún estaban por llegar. Mientras atravesaban el desierto, la lejanía de Egipto, con sus ídolos y opresión, se sentía como un eco distante. Sin embargo, Miriam presenció la lucha interna de su pueblo. En el fondo de sus almas, la preocupación por el sustento y la búsqueda de dirección eran palpables. La libertad deseada venía con exigencias desconocidas, y la necesidad de confiar en Dios parecía un requerimiento pesado. «¿Qué comeremos? ¿Dónde hallaremos agua?», preguntó uno de los ancianos entre el pueblo, con el rostro marcado por la angustia. Miriam, sintiendo el temor elevarse, buscó en su pecho la sabiduría de Jehová. Alzó sus ojos al cielo y dijo: «El mismo Dios que nos ha guiado a través del mar nos proveerá. En su tiempo, en su manera, confíen en su provisión». En aquel instante, el panorama cambió. Los cielos se abrieron, y el Señor envió el maná desde lo alto, cubriendo la tierra como un rocío por la mañana. La alegría estalló entre los israelitas, pues aprendían que Dios no solo les había liberado de la esclavitud, sino que había respondido a sus necesidades de cada día. «Venid, tomad y comed»,
Pues esto es un regalo de nuestro Dios, proclamó Miriam, llenando sus manos con el alimento celestial. Sin embargo, a medida que los días transcurrían y las manadas de maná caían sobre ellos, las quejas comenzaron a surgir. ¿Quién nos dará carne para comer?, se quejaban algunos, mirando hacia atrás con nostalgia a lo que conocían en Egipto. Miriam los escuchaba, y con cada lamento sentía que el quebranto se cernía sobre su comunidad. ¿Por qué no recordamos las maravillas de nuestro Dios?, instó a su pueblo. Él no solo nos ha liberado, sino que también ha prometido guiarnos y proveernos mientras caminamos hacia nuestra herencia. Dios, escuchando los susurros de desconfianza, habló la voz de su lección. Junto a las quejas, también recuerdo la fe de su pueblo. Solo en la búsqueda de la promesa reside la verdad, resonó en el corazón de Miriam, y ella comprendió, con claridad, que debía liderar a su pueblo hacia un nuevo entendimiento. Miriam llamó a la congregación. La clave de nuestra identidad no se encuentra en la carne que añoramos, sino en el maná que el Señor provee. Aprendamos a ser agradecidos por lo que tenemos y dejemos que nos forme como arco en la promesa de su pacto, exclamó, sus ojos brillando de fervor. Y allí, en el corazón del desierto, una nueva comunión empezó a florecer. Mientras daban un paso tras otro, una profunda transformación tenía lugar. Los corazones de los israelitas comenzaron a alinearse con los propósitos de Dios, descubriendo que sus planes eran mejores de lo que jamás podrían imaginar. El desierto, que podía haber sido visto como un lugar de pérdida, se convirtió en el templo donde el pueblo aprendió a depender completamente de él. Pero justo cuando la esperanza empezó a arraigarse, un viento frío sopló del norte, trayendo consigo un desafío inesperado. ¿Qué más nos depara el Señor?, se preguntaron. El horizonte, siempre lleno de promesas, ahora se llenaba con nuevas incertidumbres. Fue en ese instante que Miriam, llena de fe, se dejó guiar por el susurro del Creador. Un nuevo desafío revela un nuevo aspecto de su gloria, se dijo a sí misma mientras la voz del Espíritu susurraba. El camino hacia la tierra prometida no solo se sostiene en el maná, sino también en la confianza de que los tiempos de prueba son momentos para conocerme más profundamente. En su interior, una certeza se iba forjando. El desierto mostraba sus peligros, pero en cada momento de penuria, también revelaba la grandeza del plan divino. Y así, con un nuevo ardor en su corazón, Miriam se dio cuenta de que aún quedaba mucho más por desvelar. El pueblo de Israel estaba a punto de descubrir que los pasos que daban en la incertidumbre estaban conectados a un asombroso propósito, aún más profundo que la liberación del yugo egipcio. ¿Estaba Dios preparando su corazón y el de su pueblo para algo aún mayor? La búsqueda de la revelación divina continuaba, y Miriam sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba. A medida que avanzaban a través de las arenas del desierto, el sol ardiente se erguía feroz, y las sombras danzaban en la dura tierra. La travesía había comenzado a apretar el espíritu de los israelitas, avivando el desasosiego en sus corazones. No hay agua, no hay carne. ¿Qué nos queda?, se oía murmurar entre los grupos, mientras las caras se volvían hacia Miriam en busca de consuelo. Miriam, con su mirada serena, se enfrentaba al desafío de liderar un pueblo que vacilaba. Su fe, como faro en la noche oscura, era la ancla que sostenía su comunidad. «Deteneos, pueblo de Israel», exclamó, su voz resonando con el peso de la verdad divina. Recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos ha liberado de la esclavitud y no nos abandonará aquí en el desierto. Su mano está sobre nosotros, y con Él no hay falta. Sin embargo, el eco del descontento continuaba. Un grupo de hombres cansados y desanimados fue más allá de las palabras de Miriam. Hemos dejado Egipto como esclavos, pero la muerte de hambre en este desierto es un destino peor.
¿Acaso nos ha traído aquí solo para morir? Miriam sintió las palabras como dagas, y en su alma se agudizó el conflicto. Con ferviente deseo, se apartó un momento para orar. Al elevar su voz en súplica, su corazón se llenó de una revelación divina. Señor, muéstrame la manera de guiar a tu pueblo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo responder a su falta de fe? El Señor le habló, y en esa voz apacible supo que Dios estaba urdiendo algo más allá de lo inmediato. Envía hombres para explorar la tierra que he prometido. Les mostraré que no solo estoy proveyendo sustento físico, sino que también estoy entregándoles una herencia espiritual que transformará su identidad. Con renovado fervor, Miriam reunió a los líderes del pueblo. Hombres, debéis ir hacia la tierra prometida que fluye leche y miel. Vuestra misión será traer un informe de ese lugar, y así se alzará la fe de nuestro pueblo. Recuerden, no está en lo que vemos con nuestros ojos, sino en la promesa que nos ha sido dada. Los hombres se miraron entre sí, sus corazones palpitando a medida que comprendían la magnitud de la tarea. Iremos, pero debemos estar preparados para tomar lo que Dios ha dispuesto. Respondieron con un tono de compromiso renovado. Los días pasaron, y mientras se preparaban, Miriam alentaba a su pueblo a un nuevo entendimiento. La confianza en el Señor no es solo un acto de fe, es una invitación a experimentar su grandeza. Así como el maná descendió, también caerá la revelación de su promesa. Finalmente, los exploradores partieron, y el pueblo se aferró a su oración. En sus corazones residía la expectativa del informe que pronto traerían de la tierra prometida. Pero una sombra de inquietud comenzó a oscurecer el horizonte del desierto. Poco después de su partida, el cielo se tornó gris y el viento trajo consigo tumultos inquietantes. Los corazones comenzaron a tambalearse nuevamente y un nuevo grupo se amotinó, exigiendo respuestas sobre el futuro. Entre ellos, Miriam notó el rostro de un niño mirando con desconfianza hacia el horizonte. ¿Por qué Dios nos prometió una tierra si hemos de quedarnos aquí a sufrir? Fue entonces que un destello de entendimiento llegó a ella. El sufrimiento no es el objetivo de Dios, sino el molde para nuestra fe. En esta incubadora de desafíos, Él nos forja y nos prepara para las promesas que nos ha hecho, reflexionó. Mientras el viento aullaba, Miriam levantó sus manos al cielo y resplandeció en oración, implorando que su pueblo no perdiera la visión. El Señor es nuestra esperanza, clamó, resonando con una certeza renovada. Él nos ha liberado para llevarnos a un lugar que nos define, donde seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios. Mientras se guardaba un tenue silencio, comprendió que el verdadero viaje hacia la tierra prometida no era solo físico, sino también espiritual. ¿Quién les enseñaría a abrazar lo que vendría? Miriam sintió entonces que su rol se definía más allá de liderar. Era un camino por descubrir hacia la redención no solo de su pueblo, sino también de su propia alma. La búsqueda continuaba, y con cada paso dado en el desierto, Miriam entendía que cada día era un paso más cerca de la luz prometida. ¿Qué más revelaría Dios en su divina soberanía? Una nueva era estaba a punto de desatarse, y su voluntad se haría visible en medio de ellos. La promesa se encontraba más allá del horizonte, donde su fe debía llevarlos. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, prometiendo un nuevo día en el desierto, Miriam se encontraba contemplando la inmensidad del viaje que aún les esperaba. Los israelitas, con la esperanza renovada tras el regreso de los exploradores, comenzaron a reorganizar sus corazones y mentes para recibir el mensaje que aquellos traían. Sin embargo, en la profundidad de su ser, Miriam aún sentía el peso de la incertidumbre. Sabía que el futuro que aguardaba al pueblo no era solo una tierra fértil, sino un lugar donde su identidad sería cimentada en la relación con su Dios.
Cuando al fin los exploradores regresaron, el murmullo de la multitud se intensificó. Acelerados por la curiosidad, se agruparon ansiosamente en torno a ellos. «¿Qué novedades traéis?», clamaron varios mientras Miriam, al frente, se la veía con una mezcla de expectativa y temor. Uno de los líderes se adelantó, su rostro reflejando tanto asombro como inquietud. «Es una tierra que verdaderamente fluye leche y miel», exclamó. «Pero los habitantes son fuertes y las ciudades amuralladas. Nos vemos como langostas ante ellos y no creemos que podamos tomar posesión». Las palabras cayeron sobre el pueblo como una sombra, arrastrando con ellas el eco del desánimo. Miriam sintió que el aire se volvía pesado y en el corazón del pueblo comenzó a germinar la duda. «¿Acaso olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros?», preguntó Miriam, su voz resonando con una firmeza que buscaba despertar algo en su comunidad. «Él nos ha liberado de Egipto y ha partido el mar para permitirnos caminar hacia nuestra promesa. ¿Por qué ahora titubeamos?». Sin embargo, la mayoría se aferraba a la realidad que les presentaban. Algunos de los exploradores continuaron. «La tierra es buena, pero las ciudades están fortificadas, y los gigantes que allí habitan son demasiado poderosos para nosotros». Miriam, sintiendo la pesadez del temor, buscó entre la multitud a Caleb y a Josué, dos de los espías que había regresado con un reporte diferente. «¿Qué hay de vosotros?», preguntó, buscando la voz de la fe en medio del desánimo. Ellos alzaron la mirada y con un brillo en sus ojos respondieron: «Ciertamente es una tierra abundante. Si el Señor está con nosotros, podremos tomarla». A medida que las palabras de Caleb vibraban en el aire, Miriam experimentó una chispa de esperanza en su interior. «Escuchad las palabras de Caleb y Josué», instó a la multitud. «Regocijémonos por todo lo que el Señor nos ha dado, porque Él no nos ha traído hasta aquí para dejarnos caer. Tengamos fe». El clamor aún continuaba. El miedo se cernía como una nube pesada, especialmente entre aquellos que estaban acostumbrados a la opresión y el desamparo. Miriam sabía que debían superar ese desafío. Aquellos que tenían la vista atenta en su Dios y no en la adversidad se alzarían en victoria. ¿Por qué dudar, oh pueblo de Israel? Veamos las cosas no a través de nuestros frágiles ojos, sino a la luz de su promesa. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, y Él nos llevará a la tierra prometida», proclamó con fervor. Al escuchar sus palabras, un rayo de pequeñísima confianza empezó a filtrarse entre la multitud. Algunos comenzaron a murmurar en afirmación, recordando las maravillas pasadas. Pero el eco de la incredulidad siguió resonando. «¿Cómo podremos nosotros, que somos débiles y sin recursos, enfrentarnos a tales enemigos?», replicó uno de los ancianos. El murmullo se tornaron en quejas nuevamente. Con el corazón abrumado, Miriam se apartó un poco buscando la guía de Dios. Mientras oraba en la soledad, la voz divina le susurró: «No temas, porque lo que veo en ti es la semilla de la fe. Los tiempos de prueba son una oportunidad para que mi gloria sea revelada». La paz descendió sobre su alma, dándole un nuevo propósito en este momento crucial. Al regresar a su gente, Miriam tomó un profundo aliento. El riesgo de la fe siempre involucra pruebas, pero es la única manera de experimentar verdaderamente el poder de nuestro Dios. «No permitiré que la duda apague la llama de nuestra fe», declaró con determinación. Pero un nuevo desafío se aproximaba, y la voz del temor aún resonaba en el corazón del pueblo. La elección entre creer y dudar estaba al borde de la balanza. Si avanzamos, sería un acto de valentía genuina. Pero si retrocedemos, romperemos el pacto que nuestro Dios ha hecho con nosotros, advirtió. Perceptiblemente, el ambiente comenzó a cambiar,
como si una lucha interna se apagara y un nuevo entendimiento se alzara. El pueblo aún podría elegir, y Miriam, sintiendo el peso de su liderazgo, elevó su voz. Este no es el final. Dios nos lleva hacia algo más grande, y el poderoso plan que Él tiene para nosotros se desvela. Hemos visto su gloria, y lo que provenga de esto podría superar toda expectativa. Estemos atentos y preparados. Siempre tuvo conciencia de que la verdadera lucha no solo era en el campo de batalla, sino en la mente del pueblo. Miriam sabía que ahora más que nunca debían mirar más allá de sus limitaciones humanas y ver la mano de Dios en cada paso. Así, resonaban sus corazones enfrentándose a un dilema que decidiría su camino. En un tiempo donde fe y temor se entrelazaban, el pueblo de Israel se encontraba a un cruce, listo para desatar el propósito divino que cumpliría. La pregunta permanecía flotando en el aire. ¿Responderemos con fe o nos aferraremos a nuestras dudas? En ese momento crucial, el destino de su comunidad pendía de un hilo, esperando que la revelación del Señor manifestara su gloriosa voluntad en su historia.